El mes de julio viene con sorpresas en el mercado, especialmente empresas muy grandes. Voy a hablar de tres acciones específicas que se están poniendo a un precio de regalo. Yo soy Fernando y bienvenidos a Active Invest SA. Ahora sin más, empecemos. Y bueno, antes de empezar con las acciones que quiero mencionarles para este mes de julio, vamos a hacer un seguimiento a las empresas que mencioné el mes pasado, en junio. Y las empresas fueron Nubank, Lululemon, PayPal, Duolingo, Novo Nordisk y Shift4Payments. Hasta el presente de la edición del video, pueden ver que solamente dos de ellas técnicamente no les está yendo bien ahora mismo. Eso no quiere decir que es una mala decisión, quiere decir que técnicamente te está dando oportunidad de entrada, siempre y cuando obviamente te gusten los análisis fundamentales y el análisis técnico de las empresas, puedes verlo como un descuento en vez de ello. Ahora bien, si la empresa está haciéndola mal realmente, pues sí, podría ser una mala decisión. Honestamente, estas seis aún me parecen muy buenas empresas. Obviamente, si ya está muy elevado, en este caso Shift4Payment, como pueden apreciar, casi un 17%, es una buena empresa. Sigue técnicamente barata, pero a mí me gusta comprarlas a un precio ya bien descontado. Ya que ha subido ya se aprecia un 17%, no compraría más acciones en lo personal de Shift4Payments. Si llega a subir, como ejemplo, y me da un 30% de ganancia a la entrada que yo tengo, no quiere decir el momento que yo hice el video de la vez pasada, solamente les compartí empresas ya castigadas, yo comenzaría a hacer ventas. Depende de la situación de la empresa. Y ahora, bueno, este gráfico es básicamente lo mismo, te indica que sí, la empresa que nos generó más dinero fue técnicamente en un mes o de retorno, si en caso uno llega a cancelar la operación, o sea, vender en ese momento, Shift4Payments te da un 17%, Duolingo, Novo Nordisk y Nubank más de un 10%. Ahora bien, en el sector Shift4Payment, sobre todo, se está capitalizando la expansión en el sector de pagos de hotelería y entretenimiento durante este mes de junio del 2026. ¿Qué entretenimiento estamos hablando? El Mundial. Ellos son el procesador de pagos también para los juegos, o sea, la gente que está yendo al mundial. Esto sí no estoy muy seguro si incluye también los estadios que están fuera de Estados Unidos, ejemplo en Canadá y en México, pero están recibiendo un montón de dinero que ahora mismo no se sabe hasta cuando hagan su próximo reporte trimestral. Pero ya se está asumiendo de que sí, está entrando muchas ventas y por eso ya la acción también crece. O sea, esa es una de las razones por qué también el precio sube. Es ahora mismo por el tema del sentimiento, no quiere decir porque ahora mismo haya evidencias en términos de ver los números que todavía no están publicados. Novo Nordisk dice un 11,76% de crecimiento y en esto ha sido sobre todo por el tema de sus medicamentos, como les había mencionado antes, tenía el Wegovy, por ejemplo, es uno de ellos y tengo muy entendido que se están expandiendo en tener más permisos en Europa para pastillas, ahí está verdad. No era solamente inyectables porque hay mucha gente que le tiene miedo a la aguja. Me acuerdo tipo Dragon Ball ahí, Goku. Y ese tema de hacer los medicamentos así que requieren, que antes eran usualmente en inyectables y hacerlo en tipo de pastillas, va a ser una gran oportunidad para Novo Nordisk. Ahorita mismo están mostrando buenos positivos ensayos clínicos, eso también es muy importante. La mejora de un 5% en sus márgenes operativos trimestrales. Y eso que todavía no estamos viendo a futuro los reportes, pero sí, aún está en muy buen proceso saludable para seguir creciendo. Duolingo. Bueno, en Duolingo lo que sí puedo ir diciéndoles es de que por lo menos de experiencia personal que yo estoy, ejemplo, en una parte en una comunidad de Discord de inversores que, ejemplo, también escucho opiniones de la gente y lo bueno, por ejemplo, es de que así yo también me entero de algunas noticias que, ejemplo, no las escucho fácilmente. Pero algo que sí me enteré fue de que en el último mes y medio, por lo menos, la descarga de Duolingo ya en la posición en el Google Play, en el Play Store, está mejorando. Eso quiere decir que ahora mismo, y ahora mismo también está muy activo en sus videos shorts, ha mejorado su marketing, sobre todo en Estados Unidos. Ellos se ven enfocados fuera de Estados Unidos inicios de este año, pero ya se están reincorporando y están atrayendo de nuevo al público estadounidense. También en esta gente que están en esta comunidad de Discord, que están en otros países, también han indicado de que el ranking de Duolingo en términos de descargas ha estado también mejorando. En el que hemos notado mayor ha sido en Estados Unidos. Si no me equivoco fue en California. En cada estado se puede ver el reporte. En la Florida también. Está antes creo que en puestos 60
Y la última vez que revisé estaba dentro de los top 20 y eso me gustó mucho. Y de Nubank, aún sigue siendo uno de mis bancos favoritos ahora mismo. Les puedo ir compartir de que de todas estas creo que esta es la que ahorita mismo tengo más acciones. Bueno, Duolingo también. Pero sí, Nubank está expandiéndose, le está invirtiendo fuertemente tanto a México, Brasil y ahora sí estoy escuchando de que se está expandiendo en Estados Unidos y eso le va a dar una gran oportunidad. Y el Nubank, al ser una fintech muy sólida, va a darle muchas oportunidades pues para competir acá con los grandes, ejemplos SoFi y Ally Financial, por ejemplo, y otras empresas que acá operan en Estados Unidos. Así que tiene oportunidad de crecer acá porque se está expandiendo a otros lados. Lululemon, por más de que está cayendo y sobre todo es por el cambio de CEO, están poniendo a alguien de parte que trabajaba antes en Nike. Esto para mucha gente eso es un miedo. Sin embargo, y también hay la competencia en lo que es la ropa de Lululemon. Tiene muchas marcas que son sus competidoras. Sin embargo, el precio ha sido muy castigado. Así que en lo personal, es más, Lululemon llegó a bajar hasta como en 105. Si miran en Google y ponen la sección de Lululemon, van a ver que ha caído en un momento hasta 105. Eso sí fue para mí un muy buen momento encima de comprar más. Todavía no se sabe cómo va a responder la nueva CEO, que creo que si no me equivoco va a coger esa posición ya en un par de meses. No estoy muy seguro de las fechas exactamente, pero yo la veo aún como una oportunidad. PayPal, sí, lastimosamente, no le veo una gran oportunidad de crecer mucho. Es más, cuando hace un rato mencioné unas fintechs de Estados Unidos, dije hasta SoFi, dije Ally Financial, no mencioné PayPal. PayPal es la clásica, pero se está estancando y como les he dicho anteriormente, no sé si lo han visto en unos shorts, yo me paro burlando y les digo la verdad, me burlo de este nuevo CEO porque han hecho una muy mala jugada ahí. Yo tengo acciones aún en PayPal, pero sí las voy a vender cuando me dé. Sí yo me iría de inmediato una vez de que ya tenga la ganancia que yo quiera. ¿Por qué no vendería ahora mismo? Porque ya el precio está muy castigado. Simplemente por ese punto, la empresa en total no está mal, está a un precio cómodo, pero yo no confío mucho en la empresa, en mi opinión, en mi punto de vista, de que voy a generarle o sacarle ganancia a esta empresa. Sí puedo, solamente que ya no comparto la misma visión que tiene este CEO. Por ejemplo, si viene Nubank, estoy seguro que le va a hacer una goleada a PayPal, por ejemplo. Con eso les digo todo. Bueno, y ahora la estrategia de Julio, pues para este tipo de acciones, para mí, de mi punto de vista, sobre todo me ha parecido interesante. Acá sobre todo he puesto Shift4 y Nubank porque ellos técnicamente tienen esta oportunidad de seguir creciendo. Shift4 porque la fiebre del mundial está siendo, a pesar de que acá en Estados Unidos se ha descuidado un poco ese tema, se esperaba de que iban a estar los estadios llenos, cosa que no lo es aún, puesto ha habido por otras razones políticas en este caso. Pero Shift4 ha estado hace menos de un año, o hace un año si no me equivoco, como a $100 la acción. Y ahora mismo estamos hablando de esta empresa que llegó a caer hasta como a $38 por un momento hace un mes. Y ahora está recuperándose a 46. O sea, aún tiene proceso para seguir subiendo porque el precio lo habían castigado mucho. Así que aún es una buena oportunidad y no hay una amenaza en esta empresa, al igual que Nubank, como ya les mencioné anteriormente. Obviamente no recomendaría que se vendiera ninguna acción si, bueno, para mí, si yo tuviera todas estas, no vendería ahorita mismo nada. Si yo comenzaría a vender es cuando ya tengo una ganancia de un 30 o un 40%, pues para colectar un poquito de ganancia y realocar las ganancias en alguna acción que está ahora mismo castigada. Y bueno, revisando las empresas que son para el mes de julio, he decidido ir por unas empresas que son más conocidas, más establecidas, puesto las otras es posiblemente que algunos de ustedes no las conocían y se sientan un poquito inseguros como diciendo, mejor no invierto en esta, no la conozco mucho. Y es cierto, obviamente si ustedes no conocen una empresa, no se metan ahí. Pero bueno, vamos a ir por ejemplo Netflix. Es una empresa que espero que todos ustedes la conozcan porque es muy conocida y muy usada por mucha gente. Vamos a ver acá en resumido los títulos nada más. Bullish, bullish, neutral, neutral, bullish. La mayoría es bullish, que quiere decir que es un sentimiento positivo de ver de oportunidades. Capitalización del mercado de Netflix tenemos que tiene 310 billones.
Un free cash flow de 3,83. Para mi rango usualmente de interés es más de un 5%. Sin embargo, cuando ya hablamos con empresas muy grandes, que básicamente estas no las ves tan castigadas, es mucho más permisible y sobre todo lo compensa porque el profit margin es casi un 30%, un 28,52% de profit margin de Netflix. Como ustedes ya se imaginarán, Netflix no tiene como un gran competidor, más a menos que la gente que está distraída con el YouTube, pero Netflix tiene mucho peso. Ahora bien, lo único que sí me parece un poco preocupante es el tema de su balance. Ahora mismo no tienen mucho dinero, o sea, tienen más deuda que el dinero en efectivo. Sin embargo, esta empresa está queriendo adquirir acceso a películas o series exclusivas, pues que puedan transmitirlo en su aplicación. Entonces, no me parece que estén haciendo mala gestión, es más técnicamente deuda que no pueden saldar sus pagos, sino es porque están invirtiendo a crecer. Ahora bien, si vemos el precio, ¿cómo lo veía esto? Si no me equivoco, en el último año los veía. Sí, pueden ver que la empresa ha estado valiendo hace un año a 133 y ahora está valiendo como a $70. Y si lo vemos de todo este año, pues comenzó con $90 y está a esos precios. O sea, está en muy buen precio. Y si se dan cuenta por el gráfico, lo más bajo que llegó ha sido como a $70. Hace poco también hubo, si no me equivoco, así por febrero hubo el tema de que querían comprar, si no me equivoco era Paramount, pero no se llegó a hacer el contrato y de 76 se disparó hasta 98 y en un momento llegó hasta 107. Me está desplayando mucho ahí, así que tuve que cortar el video. Voy a marcar acá de forma anual para ver los revenues de Netflix. Como pueden apreciar, eso es un buen gráfico. Te está mostrando que cada año genera más. Vuelvo a repetir acá, si en caso ven este punto, es que aún estamos viendo el tema del 2026. Suscriptores, eso es importante ver en este caso de Netflix porque los suscriptores, ellos crecen mucho, así que pueden ver que, ejemplo, en 2024 tenían 301 millón suscriptores y ahora tienen 325, que es algo bueno. El Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization también, eso es algo bueno que esté elevado. El Net Income, eso también es muy importante. El Net Income, obviamente, yo le presto más atención. Las ganancias por acción también están creciendo. Free Cash Flow podemos ver que ha estado obviamente yendo a la subida, son buenos números. Vuelvo a repetir, si ven ahí cash y deuda en estos tipos de gráficos, pues Netflix no está deteniéndose, está que invierte en conseguir nuevos hits, nuevas series que puedan llamar mucho la atención. Shares Outstanding, esto sí me gusta mucho porque pueden apreciar de que del 2017 sobre todo, en el 16 aún tuvieron que emitir más acciones, como pueden ver ahí en este poquito, el 16 al 17. Sin embargo, del 2024 se ve la bajadita, en el 2025 también. O sea, el 2023 tenía 4.49 billones de acciones, de 4.30 y ahora 4.32. Cuando una empresa compra acciones, eso es muy bueno para el inversor. Y la evaluación de la empresa, si se acuerdan, ese es el P/E ratio, está en 22. Yo cuando busco en otras empresas que no son tan conocidas, yo les busco preferiblemente menos de 15. Sin embargo, al ser una empresa muy grande, conocida, establecida, 23, y si lo comparan con los años atrás, pueden ver que valía más. Ok, nos vamos a revisar ahora Netflix en la página de MarketBeat. De esta página solamente me gusta la parte acá de abajo, que es cuando te indica, según ellos, Netflix está teniendo un puntaje superior al 96% de las empresas que están acá listadas en esta página. Me gusta ver este indicador y vuelvo a repetir, creo que les dije de mayor de un 85% es algo bueno. Tiene un puntaje de opinión de analistas de 4.3 de 5. Sus proyecciones de ganancias para el futuro, 2.5 de 5. Eso está medio bajo, pero no importa. Cuando instituciones quieren hacer shoring a una empresa, quiere decir de que ellos están muy certeros de que la empresa va a seguir cayendo. Entonces, si tenía un puntaje de 1 de 5, quiere decir que ahora mismo la acción vale como 70, pero hay muchas organizaciones o instituciones que saben perfectamente que va a caer como a 50, 60 para sacar más ganancia. Entonces, ver que tiene un 4 de 5 en short interest te da la tranquilidad de que la acción no va a caer bruscamente así de la noche a la mañana. Noticias y social media tiene un puntaje de 3.7 de 5, no está mal. Y en tema de company ownership, en lo que es la gente dentro de la institución vendiendo sus acciones, 1.5 de 5, no es de lo mejor ahí, pero bueno, ahí está. Ahora bien, nos vamos a Stock Analysis. Esta página, ¿qué punto les estaba mostrando a ustedes? Creo que en Financials. Ya ni me acuerdo. Forecast, disculpen. Es que como yo veo un montón de páginas, no me acuerdo qué les estaba mostrando aquí. Bueno, entonces, los analistas se están proyectando que los futuros 12 meses la empresa, bueno, va a subir a 80, o sea, no lo ven que esté bajando más de
103 que está ahora mismo creo, lo ven como el peor de los casos como 80, el promedio lo ve como 114 y los que están mucho más bullish ven que la empresa puede subir en un año a 151. Yo más me acomodo a la realidad de 114 hasta 118 por ahí. 151 no sé. No, bueno, tendría que hacer un análisis ahí a detalle, pero así a simple ojo yo siento de que sí puede recuperarse y como llegar a 120 por ahí. Lo que te dicen los analistas, la gran mayoría te dice, casi nadie te dice que vendas o que vendas fuerte. Eso es algo muy bueno. Y la gran mayoría te dice que sí es una fuerte compra. En lo personal sí, es una fuerte compra por algo. Les estoy hablando de esta empresa con ustedes. Y para acabar, el único pequeño análisis técnico que les muestro, pero en total el análisis técnico también es muy amplio. Solamente les quiero compartir este factor porque me parece muy importante. Voy a mover acá mi rostro poquito. Ya, perfecto. El Netflix RSI, que era técnicamente de que si tiene un número menor a 30, quiere decir que la empresa está en sobreventa, y si está en un RSI mayor de 70, quiere decir que es sobrecompra. Si tiene menor de 30, es una muy buena oportunidad. Te están diciendo que la empresa ha sido muy vendida y tiene mucho más chances de subir siempre y cuando la empresa sea buena. Y esta empresa ya sabemos que es buena. Y te están diciendo que tiene un RSI de 19 o 20. O sea, te están diciendo que está muy buena oportunidad de entrar de compra. Básicamente eso es lo que te está diciendo el RSI y eso es un muy buen indicador. Si se acuerdan en los otros videos que les estaba hablando de Adobe, Intuit y CRM, tenían un RSI de 30, por ejemplo, pero acá Netflix nos está dando un RSI de 19-20, que es algo muy bueno. La segunda empresa con la que quiero compartir, espero que también la conozcan, es Microsoft. Vamos a ver, está ahora mismo con $372 con 97 centavos al momento de grabar este video. Y wow, tenemos bearish, 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 neutral, bearish. Básicamente esto quiere decir que son sentimientos negativos de la empresa. Quiero mencionarles, si en caso no lo he hecho anteriormente, de que cuando una empresa tiene un sentimiento bearish, pues la acción cae, y eso también puede representar tanto una oportunidad o técnicamente si es algo negativo. Entonces hay que verificar bien si es solamente como una oportunidad o es algo negativo. No voy a expandirme en revisar cada uno de esos porque sería un poquito injusto y toma esto tiempo, la verdad. Pero bueno, veo que el primero dice que la acción está en sus 52 semanas con el precio más bajo. Eso no me parece nada grave o importante en lo personal. Pero si tiene demandas o tiene algo más serio, pues sí, eso sería buenos puntos a analizar. Igual vamos a ver los demás números. Tiene una capitalización de mercado de 2.77 trillones. Hasta el momento de que estoy grabando estos videos, esta es la que tiene ahorita mismo. Tiene el mayor capitalización de mercado de las que les estoy compartiendo a ustedes. 2.77 trillones, wow. Free Cash Flow Yield de 2.63, un Profit Margin muy interesante de un 40% ya la casi. Y entre sus balances tiene mucho efectivo y si cancelara todas sus deudas le quedarían 46 billones de dólares. Nada mal. Tiene un dividendo de un 1%, o sea, encima porque claro, Microsoft ya no tiene que exactamente expandirse mucho, entonces ellos pagan dividendos. Capaz no deberían estar comprando muchas acciones, puesto pagan ya dividendos a sus accionistas. Precio del mercado, expandámoslo a ver primero al año. Y sí, estaba hasta lo más barato, 352. Pueden ver el gráfico que sí. Comenzó en el año con 472 y ahora mismo está en los 372. Se ha bajado 100. En el último año pueden ver que hasta llegado hasta lo más alto como a 542 la empresa. Entonces sí, está dentro de los 52 semanas en su precio más bajo. Si vemos su revenue, un gráfico muy bueno. El tema de los suscriptores del Office 365 ha estado creciendo, pero en el último año podemos ver que no creció ya mucho la diferencia. Podemos ver que Net Income es uno de los indicadores que me gusta también ver, obviamente. Está creciendo. Las ganancias por acción también. Bien esos gráficos. Acá aparentemente sí está teniendo más deuda en este último año. Supongo que es con el tema de modernizarse con el tema de AI, con el tema de Copilot. Pero ahora bien, y este año no ha tenido, estos últimos años no ha tenido tanto dinero, pero ya tenía dinero adicional de años atrás. Sus dividendos han estado incrementando, o sea, han estado aumentando el pago de dividendos. Como pueden apreciar acá el gráfico, eso es algo bueno. Insurance, esto también es interesante. Shares outstanding también lo han bajado un poco. A ver, acá tiene 7.47 billones. Bueno, acá no, 7.47 igual. Pero por aquí yo veo una bajadita pequeña. Ok, no importa. No me parece mal, está bien. Ok, no ha aumentado las acciones, eso es bueno. La evaluación de la empresa también podemos apreciar de que sí, está en sus puntos más bajos. Nos vamos a la sección del Market Beat. Y acá vamos a bajar. Y nos está diciendo que Microsoft tiene un puntaje
de mayor que el 99% de las compañías que están en esta página. Tiene 4.4 de opinión de analistas, tiene de sus proyecciones de ganancias, tiene un puntaje 3.1, no está mal. El interés de hacer short a esta empresa está bien, 3 de 5. Dividendo está muy fuerte porque está creciendo, es lo que hemos podido ver. Las noticias social media le está dando un puntaje de 3.6 de 5 y el company ownership tiene 1.4 de 5. Sería mejor, en mi opinión, de que esto sea más elevado, pero bueno, nos vamos a Stock Analysis. Stock Analysis nos está diciendo que en 12 meses la empresa podría valer como $400, en el peor de los casos, un promedio de 561 y puede llegar hasta $870. Para mi opinión, todo depende sobre todo con el tema del AI y la amenaza que está recibiendo ahora mismo, más la competencia. Sí puede llegar a estos números, pero capaz no en un año, sino en un poquito más, porque aún mismo no hay mucha certeza exactamente el impacto de AI. Tanto va a afectar a empresas que están en pleno crecimiento, pero también a empresas establecidas. Si no me equivoco, entre las grandes creo que Google está mucho mejor posicionado, si estamos hablando de las 7 magníficas, pero Microsoft también debería estar ahí. Yo creo que también va a salir muy ventajoso cuando se acabe un poquito más este tema que está un poquito entre nublado, diríamos de esta forma, porque aún se está viendo mucho el potencial del AI y no se está viendo todavía algo muy claro de qué tanto les va a favorecer a estas empresas, sobre todo que están invirtiendo mucho dinero en AI. Si nos vamos a lo que están recomendando los analistas, nadie te está recomendando que vendas o fuerte venta, eso es algo bueno, la gran mayoría dice que sí, es una muy fuerte compra. Y si nos vamos al RSI, uy, me tengo que mover de nuevo, nos está dando un RSI de 40,58, ok, no está en sobreventa, pero está ahí casi en el medio. Entonces, no, por lo menos en el análisis técnico no nos está diciendo, está en el modo neutral ahí, en ese punto. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Y la última empresa que les quiero hablar es Meta, la compañía que tiene tanto a Facebook, Instagram y tiene también otros proyectos, pero sobre todo esos son sus dos grandes. Vamos a ver sus novedades. Está ahora mismo 500,50. Es un precio muy barato para esta empresa. En un momento vamos a ver más a detalle ese tema. El sentimiento de la empresa es bearish, bullish, neutral, bullish. Lo que a mí me sorprende, honestamente, aunque no me he fijado bien Microsoft antes, yo he pensado que debería estar más castigada, o sea, sentimientos más negativos que Microsoft, pero me parece interesante que tiene más bullish que Microsoft, así que bueno, veámoslo en más. Tiene una capitalización de mercado de 1.40 trillones, un free cash flow yield de 3.45. Como pueden ver, las tres empresas que les estoy hablando que son bien conocidas, ninguna de esas te llega a un 5%. Si llega a un 5%, ejemplo, una de estas grandes, es una mucho mejor oportunidad de compra, por ejemplo. Y el profit margin tiene de 32%, casi 33%, ¿ok? Si vemos su balance y llega a saldar todas sus deudas, tiene un dinero adicional de 22.43 billones. La empresa te paga también dividendos de un 0.38. No es mucho, pero bueno, ahí estará creciendo, lo seguro. Si vemos el precio de la acción, el primero de este año llegó a valer como 650 y en un momento llegó hasta 738. Imagínate haber comprado en ese momento y de repentinamente ver estas caídas interesantes, como 550 ahora mismo. Pero en un momento llegó hasta 525. Ok, en el último año podemos ver que la empresa ha estado cerca de los 800, hasta 790. Ok, no está mal ese número, esa información. Podemos ver que el revenue de la empresa ha estado creciendo, eso me parece interesante. La actividad de la gente está relativamente ahí bien, lo único que me parece interesante, bueno, acá el 2026, ok, este factor todavía no está bien claro porque aún seguimos en este año, pero bueno, no me distraigo de esos indicadores que no reviso bien en todos los demás ahorita mismo. El earning before interest taxes está creciendo, net income 2025, ok. Ese sí me parece medio raro. El net income lo tiene más bajo que el 2024. Ok, este sería un punto no tan favorable, por lo menos en estos gráficos de análisis cuantitativo. Las ganancias por acción te dicen lo mismo también. Pueden ver ahí el 2024, del 25 tuvo una bajada. Pues se podría investigar más a detalle qué es lo que está pasando. Vuelvo a repetir que esto es solamente ver gráficos así de una forma rápida.
Cuando uno de verdad quiere analizar una empresa, tienes que tomarte un par de horas, escuchar también a los que están obviamente al volante de la empresa. Así que hay un montón de factores. Si ya conocen acá el CEO es Mark Zuckerberg, hay gente que le agradece muchacho, hay gente que no. Yo mejor me quedo ahí neutral en ese punto porque no he investigado mucho de esta empresa, pero sé que está ahora mismo castigada, es por eso que les he hablado. Shares outstanding pueden ver que ha estado bajando, eso es algo muy bueno, a mí me gusta ver ese indicador. Y su valuación, el P/E ratio de esta empresa está de 20 ahora mismo. Ha estado anteriormente en 20, que ha sido hace un par de meses, pero está en sus precios bajos, ¿ok? Veamos Meta en la página de MarketBeat. La parte que me gusta ver de esta página es, ok, te está diciendo que Meta está haciendo como mejor que el 100% de las compañías. Esta no es la primera empresa que hemos visto con esto. En el video anterior fue que me sorprendí. Fue, si no me equivoco, Intuit y CRM que hicieron 100% acá, pero Meta también. Tiene de parte de las opiniones de los analistas 4.4 de 5. Proyección de ganancias, lo ven que va a estar en subida, 3.8 de 5. Esto sí me parece muy bueno. No están instituciones interesadas en apostar en contra por la empresa, 5 de 5, buenísimo. Su dividendo sí está bajo, eso no me parece nada relevante. Social media, sentimiento, lo ven 4.4 de 5, también es bueno. Y el inside trading, o sea, de la gente que está vendiendo, 1.9 de 5. Está un poco bajo, pero no es nada grave ese punto. Si nos vamos a Stock Analysis, Meta, ¿cómo lo ven en los próximos 12 meses? Lo ven lo más bajo en 12 meses en 664. Ok, lo ven mucho más alejado del precio actual, que ahorita está en como 550. Su promedio lo ven como en 827 y lo ven hasta como a $1000 en los próximos 12 meses. Ok, no está nada mal. Nadie también te recomienda que vendas o una fuerte venta. Te están diciendo de que sí, es una muy fuerte compra. Y entonces, perfecto. No están mal esas tres empresas técnicamente. Sí, bueno, con los datos que les estoy compartiendo el día de hoy. Meta tiene un RSI, veamos de cuánto, de entre de los altos 30 y bajo 40, ok, está en sobreventa. Si llega obviamente a menos de 30 es mucho mejor, pero estando ya por lo bajo 40 quiere decir que sí, la empresa está en sobreventa y tiene oportunidad para crecer. Y bueno, este es el análisis de las tres empresas. Espero les haya gustado el video. Esta vez decidir por empresas que sí o sí la gran mayoría de personas las conoce. Como opinión personal yo diría que de las tres más me gustó Netflix con este análisis rápido. Déjame saber en los comentarios cuál de ellos para ti fue el que tiene más potencial en los próximos 12 meses. Y quiero que tengas muy presente que esto no representa una asesoría financiera. Haz tu propia investigación, haz tu propia diligencia antes de invertir. Antes de terminar les tengo una sorpresa. El canal va a estar realizando una nueva serie llamada Inversión Activa, llevando un portafolio de $1000 al siguiente nivel, donde les voy a estar compartiendo el desempeño de dicho portafolio, les voy a mostrar todas las operaciones que voy a hacer, qué acciones estaría mirando ahí, cuáles estarían los precios de mi compra, mis precios promedios, al igual que también las ventas. Y poco a poco ustedes podrán ver cómo ese dinero va a estar creciendo en el transcurso de los próximos meses. Si no quieres perderte el primer episodio de esta serie de inversión activa, suscríbete al canal ahora mismo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.